Bien, estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, pues estudiantes, encontrándonos y continuar con el proceso de nuestra preparación. Y también pues saludar a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Tachagua. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase más estudiantes del ciclo que corresponde a esta semana. Es el tema del sistema financiero, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos del tema del sistema financiero, seguro que ya pues gira en nuestra mente en hablar de los bancos, de las cajas, o de la bolsa de valores. Ya ustedes, por ejemplo, en ese aspecto ya van teniendo un panorama mayor, ¿sí o no? Entonces, cuando ya nosotros mencionamos rápidamente el sistema financiero, son los movimientos de dinero, movimientos de capitales que vamos a tratar de entenderlos. Es por ese motivo que cuando me dicen qué es el sistema financiero, tranquilamente, estudiantes, ya decimos conjunto de instituciones, empresas y normas que permiten canalizar de qué, de los recursos financieros de los agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios. Entonces, cuando ya a mí me dicen de esa manera, por ejemplo, son instituciones o empresas, de alguna otra manera van a participar en ello, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta rápidamente de eso? Cuando nosotros hablamos del sistema financiero, así pequeñito nomás, cuando yo trato de entender el tema del sistema financiero, hay que tener en cuenta algo, mira, ve, financiero. Entonces, el tema del sistema financiero pues se encuentra en la parte central de toda una operación, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a hablar de los bancos, también hablaremos de los no bancos y también hablaremos de la bolsa de valores. Entonces, cuando encontramos estas instituciones, se encuentran en la parte central, como quieren decir, van a recepcionar y luego los van a colocar el dinero que van a recibir. Por eso me dice, permita la canalización, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a participar en ello, no? Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las familias que tienen este excedente de dinero, los ricos, por decirlo así, o el caso de algunas empresas que tienen también una ganancia espectacular, un excedente económico, o también el caso de algunos estados o algunos países que tienen recursos. Entonces, esas familias que tienen recursos económicos, la pregunta es, ¿dónde crees que van a guardar su dinero? En este caso, estudiantes, vamos a ver que puede ser que guarden en dónde, en un banco, ¿no? En el BCP, en Scotiabank, o en una caja o una financiera en los no bancos, o lo van a invertir directamente en la bolsa de valores. ¿Te das cuenta, no? Ahora, pero por ahí aparecerán otra familia, otras personas, otros agentes, y ahí encontramos las familias, o también encontramos el caso de una empresa, ¿no? Una empresa, o un país o un estado también va a solicitar un préstamo. Entonces, y ya cuando nosotros encontramos por aquí, ¿qué es lo que vamos a tratar de darnos cuenta? Por aquí, por ejemplo, cuando a mí me dicen, permiten la canalización, dime, ¿estos de acá están canalizando o no? ¿Están trasladando o no dinero? De los agentes superavitarios, ¿quiénes se van a hacer los superavitarios? Los superavitarios estudiantes que vamos a conocer de ahora en adelante, este de aquí se le llaman los agentes superavitarios. Los superavitarios. Y el otro, profe, ¿quiénes son? Los agentes, ¿quiénes? Deficitarios. ¿Y quiénes son los deficitarios? Aquel que tiene poco recurso económico y por ese motivo que se acercan al banco o los no bancos para obtener un préstamo, para obtener financiamiento y de esa manera pues puedan invertir en su negocio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención, muchachos, cuando vamos a ver por aquí. Ahora, ¿por qué es importante considerar ese proceso, no? ¿Por qué? Cuando ya me dicen permite canalizar el ahorro, claro, por ejemplo, como mencionábamos en la parte central, está el sistema financiero. Y ahora, aquí encontramos los superavitarios y aquí encontramos los deficitarios, ¿sí o no? Entonces, los superavitarios guardan su dinero y el sistema financiero les otorga como préstamos. ¿Están canalizando o no? Sí. ¿Están invirtiendo en estas empresas? Sí. Exacto. O quizás vamos a ver que hay familias que solicitan un préstamo. ¿Para qué? Para el consumo. Por eso dice, canalizan los excedentes de recursos de los agentes superavitarios para el consumo e inversión de los agentes deficitarios. Contribuye a combatir la corrupción y el lavado de activos, ¿no?
debido a que se tiene un registro de las operaciones formales realizadas en las instituciones financieras. Ya está todo formalizado, ¿no? A través de que ya se sustenta de dónde sale tanto dinero que se puede manejar. Fomenta el desarrollo de sectores productivos y genera empleo. Ahora, si nosotros nos acercamos a las instituciones financieras, a las empresas financieras, ¿qué sucede, no? Que sacamos un préstamo. Si la tasa de interés es menor, sacamos un poco más de préstamo. Y si sacamos préstamo, invertimos más, generamos más empleo e ingreso para la familia. Esto pues dinamiza el incremento de las inversiones y el consumo de las empresas, como también como consecuencia el caso de que los trabajadores tengan un poco más de ingreso económico. Entonces, muchachos, tenemos por ahí esas observaciones importantísimas que vamos a ver. Luego, cuando encontramos clases de intermediación financiera, ¿cuáles podrían ser? Hay que recordar que cuando hablamos del superavitario, ¿quiénes son? Personas naturales o jurídicas, empresas o personas como nosotros, con capacidad de ahorrar, que desean invertir sus excedentes recursos. Por eso yo les decía, ¿no? El caso del superavitario es aquel que tiene, ¿qué cosa? El excedente de dinero. Y el deficitario, personas naturales y jurídicas que necesitan de recursos financieros para realizar inversiones o consumo. Ajá. Entonces, ahí está, mira, ve. Necesitan, dicen, ¿no? Ellos necesitan recursos financieros, necesitan dinero. Mientras que el caso de los superavitarios, profe, ¿qué cosa pasa con ellos? A ellos tienen la capacidad de ahorrar, ¿no? Con capacidad de ahorrar, que desean invertir en negocios diferentes al de ellos. Y cuando ya hablamos del sistema financiero es amplio, ¿no? Encontramos lo que es intermediación financiera directa, que es supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Agente superavitario asume el riesgo, dicen en esa operación. Y esa operación, pues, estudiantes, encontramos en dónde? En la Bolsa de Valores. Ya, Mercado de Valores o la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, encontramos ahí. Y cuando hablamos de intermediación financiera indirecta, y ahí sí encontramos supervisado por la SBS, el intermediario asume el riesgo. Porque es como quien decir, ¿no? Si tú dejas tu dinero en el banco, si el banco utilizó tu dinero para prestar a una persona, a una empresa, y dicha empresa o dicha persona no le devuelve el dinero, dime, ¿el banco que guardaste tu dinero te va a decir, disculpe señor, tu dinero no nos han devuelto? No. Por eso es que aquí me dice, el intermediario asume el riesgo. Los bancos asumen el riesgo en ese caso. Y ahí encontramos el sistema no bancario, encontramos las cajas. Y luego encontramos el sistema bancario. Ahí sí hablamos de los bancos, el Scotiabank, el BBVA, todos esos bancos. BCP. Pero dentro de ella encontramos una organización es muy importante, ¿no? El Banco Central, Banco de la Nación y la banca múltiple. Y eso también lo vamos a explicar en unos momentos. Pero primero vamos a tratar de ver, estudiantes, el mercado de valores. Cuando hablamos del mercado de valores, estamos hablando de quién? Instituciones que directas, intermediación financiera directa. Por eso me dicen, es el mercado que permite la interpretación o la interacción entre demandantes y ofertantes de títulos valores. Cuando a mí me dicen estudiantes títulos valores, ya para que tengas en cuenta, cuando nos hablan de títulos valores, se refiere estrictamente a quién. Los más conocidos estudiantes encontramos el caso de acciones, como también estudiantes el tema de los bonos. Esos son los documentos, los títulos valores, muchachos, más utilizados dentro de lo que es la bolsa de valores. Ahora, ¿y cómo funciona, profe, la bolsa de valores? Como toda una institución financiera, estudiantes, encontramos en los extremos los superavitarios y los deficitarios. Recuerda que los superavitarios son las familias, empresas que tienen dinero por exceso, ¿no? Y el deficitario también tiene, pero tiene poco dinero, estudiantes, por ese motivo que necesita financiamiento, como que decir, necesita un préstamo. Y ahí está, mira, ve. Los superavitarios otorgan, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, digamos Pedro, aquí está Pedro, para entendernos rápidamente. Pedro tiene dinero por exceso, tiene dinero para invertir en otra empresa. Entonces, ¿a dónde se va a ir Pedro?
rápidamente se va al mercado de valores, a la bolsa de valores. En el caso de nuestro país, mercado de valores, bolsa de valores libre. Entonces, él va a llevar su dinero, por eso dice otorga liquidez, pero ¿a quién le va a preguntar en la bolsa de valores? En la bolsa de valores hay un intermediario dentro de la bolsa que se llama sociedad agente de bolsa, también conocidos los corredores de bolsa. Pedro se contacta con un corredor de bolsa, con sociedad agente de bolsa. Y por aquí viene, digamos, por ejemplo, ahora, ¿quién más se acerca ahí? Ahí, estudiantes, vamos a ver que aquí encontramos a Gloria, por ejemplo. Digamos, ¿no? Gloria. Gloria necesita dinero, entonces recibe liquidez. Pero para recibir liquidez, Gloria, ¿qué cosa ha tenido que hacer? Oferta valores. Por eso les decía a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los títulos valores que se conocen? Acciones y bonos. Entonces, estudiantes, en ese sentido, por ejemplo, el caso de Gloria, ¿qué cosa vende por lo general? Acciones. ¿Y a dónde tiene que ir? ¿A quién tiene que contactar? Tanto si vas a invertir como también vas a obtener préstamo, necesitan la presencia siempre de ¿quién? Un SAP. Tanto Pedro como la empresa Gloria, vamos a ver que se van a contactar con ¿quién? Con un corredor de bolsa. Y esos corredores de bolsa es lo que trata de contactar a los dos agentes económicos. Entonces, si Gloria, sociedad anónima abierta, vende sus acciones en la bolsa de valores, ¿qué cosa está haciendo? Si logró vender, ¿es por qué? Porque está recibiendo dinero. Y con ese dinero, ¿qué cosa va a hacer? Más maquinaria, más tecnología, ¿sí o no? Ampliación de otro local. Esa es inversión. Y el de superavitario, ¿qué cosa va a recibir? Demanda, compra acciones. Como quien decir, Gloria vendió las acciones y ¿quién las compró? Pedro. Entonces, ¿quién debe a quién? Como que Pedro está entregando dinero utilizando a través de la sociedad agente de bolsa, está entregando dinero a quién? A Gloria. Entonces, quiere decir que Gloria se está endeudando. ¿Con quién? Con Pedro. Pero en el futuro, ¿qué cosa va a hacer Gloria? Devolver el dinero. Es por una fecha establecida, ¿no? Uno que otro. Y así sucesivamente. Por eso que ya cuando nos preguntan, el caso de la bolsa de valores, ahí nos dicen, ¿no? Intermediación financiera directa. Pedro y el gerente de Gloria llegarán a conocerse o no. ¿Qué dices? Claro que sí. Sí van a llegar a conocerse porque es intermediación financiera directa. Van a negociar gracias con el acuerdo de sociedad agente de bolsa. Pero dentro de esta estructura de la bolsa de valores hay dos. Hay uno que le llamamos mercado primario y el otro le llamamos mercado secundario. Ahora, ¿qué sucede en cada uno de esos mercados? Hay estudiantes, por ejemplo, cuando me dicen el mercado primario, la empresa deficitaria, ¿qué es lo que hace? Vende. ¿Y quién las va a comprar? Los inversionistas. Mercado primario. Se realizan las primeras emisiones, la primera venta de títulos valores por medio de la oferta pública de valores. Quiere decir que ellos son los que van a fijar el precio. La cotización de los títulos valores es dado por el agente deficitario. Solamente en el primero nada más. Porque luego encontramos, estudiantes, el agente superavitario. ¿Qué cosa pasa con los superavitarios? Mercado secundario. Se negocian los títulos valores adquiridos en la bolsa, ¿no? En el mercado primario. Es decir, es un mercado de reventa. El precio de dichos títulos es fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. Quiere decir que en el mercado primario, solo el que vende es el que va a poner el precio de los títulos valores. Por ejemplo, acá el deficitario pone el precio. No, él es el que pone el precio. ¿Ya? Ahora, pero cuando ya estos inversionistas lo compraron, ahora lo quieren vender, es como que yo te diría, ¿no? Se compraron las acciones a $10. $10 cada acción.
pero en el mercado vemos que esta empresa está mejorando por calidad, representación, acaba de recibir un reconocimiento internacional. Ahora, ¿qué va a pasar con sus acciones? Como está siendo bien visto, las acciones de esa empresa, ¿qué sucede? Suben a $15. Ahora, estos señores que se compraron las acciones, dime, ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a quedar o se lo van a vender? Si por cada acción comprada, bueno, obtenieron, pagaron 10, ahora, ¿qué van a hacer? El mercado mismo se está haciendo los reajustes, está que sube el precio de las acciones. ¿Qué va a pasar entonces? Ya pasamos al mercado secundario. Cuando ellos ya quieren venderlo, ya le llamamos mercado secundario. Por eso que ya el precio se pone por el libre juego de la oferta y la demanda. Y es ahí justo, ¿no? Recordar a estudiantes también, en el caso del mercado bursátil, son las transacciones de títulos valores dentro de la bolsa de valores. Cuando a mí me dicen mercado bursátil, se refiere pues a las operaciones, ya a las operaciones que suceden dentro de la bolsa de valores, dentro de la bolsa. Y cuando me dicen mercado extrabursátil es aquel que sucede fuera de la bolsa de valores. Son las transacciones de títulos valores fuera de la bolsa. Como te decía, estudiantes, esos son los instrumentos, ¿no? Ahora, dentro de esta estructura encontramos los títulos valores más utilizados estudiantes en la bolsa de valores. Encontramos por un lado el caso de los bonos, documento que expresa deuda por parte de la empresa emisora, ¿no? El inversionista entrega recursos monetarios a cambio del bonos a las empresas deficitarias. El bono siempre tiene un precio fijo o también le llaman renta fija, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro los bonos del Estado peruano, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo hablo del Estado peruano, Estado. Y aquí estoy yo. Si yo me voy a, si el Estado me vende sus bonos, los bonos soberanos, ¿no? Ahí está. Por dichos bonos yo acabo de pagar, digamos, $50,000. Ahí está. Entonces, el Estado me entregó los bonos. ¿Yo qué cosa hago ahora? Le entrego qué cosa? Dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la intención, ¿no? Los $50,000 que tengo. El caso de los bonos o acciones son documentos. En ese documento se especifican los contratos. Entonces, el Estado me entrega estos bonos soberanos y yo lo entrego dinero. ¿Quién debe a quién? El Estado me debe por ese monto. Ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar? De esos 50,000 que yo te he entregado, digamos que te voy a ir devolviendo, ¿no? Porque los bonos es así. Te voy a devolver 50,000, pero más qué, ¿sí o no? Más los intereses. Te va a generar una ganancia. La adquisición de bono convierte al inversionista en un tenedor de bonos o bonista también, claro, porque yo me convierto el dueño de esos bonos. La rentabilidad del tenedor de bonos son los intereses que le otorga la empresa. Los pagos de la empresa a los tenedores de bonos se dan en un plazo determinado. Hay una fecha fija, pues. Si los bonos son emitidos por el Estado, se denominan o se llaman los bonos soberanos. Es lo mismo, estudiantes. Y luego encontramos el tema de las acciones. Documento que expresa la incorporación de nuevos socios en la empresa emisora. Si yo compro acciones de Antamina o yo compro acciones de Alicor, yo compro acciones de Gloria, conforme pasa el día, ¿qué está pasando conmigo? Me estoy convirtiendo propietario, parte socio también, muchachos. Pero hay un detalle cuando hablamos de acciones. El precio de una acción puede subir o puede bajar. Es decir, es volátil. Puede cambiar de un momento a otro. Mientras que los bonos sí no. La adquisición de acciones convierte al inversionista en un socio accionista. Claro. Si yo compro acciones, yo me convierto en socio accionista de una empresa, cuya rentabilidad o cuya ganancia de acciones
son denominados dividendos, que se otorgan de las utilidades generadas por la empresa. Ahí está. Los pagos de la empresa a las acciones no tienen un plazo determinado. Por eso le decía, ¿no? Si yo tengo el control de acciones, ese control de acciones que yo puedo tenerlo no es una fecha establecida. Puede cambiar de alguna otra manera. Eso es lo que se trata de ver. ¿Ya? Ahora, si yo hoy día lo compro, dentro de 2 horas lo vendo, yo ya no soy accionista, ¿te das cuenta? Pero ¿qué pasa si me quedo con esas acciones por un año? Ahí sí me convierto en accionista. Los pagos de las empresas a los accionistas no tienen un plazo determinado. Se darán mientras exista la empresa. Si la empresa se va a la quiebra, las acciones también igual ya no sirven. Pero para yo poder negociar dentro de la bolsa de valores, ¿a quién le tengo que dar, quién tengo que solicitar el permiso? ¿Sí o no? ¿A quién tengo que darle permiso? Pedirle permiso. La Superintendencia del Mercado de Valores, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, él es el que tiene de velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados. ¿Qué pasa si tú lo vendes tus acciones, mañana más tarde desaparecen? Y digamos que una empresa X me vende sus bonos o sus acciones, pero al rato reviso en internet, no existe esa empresa. ¿Se puede? No, no se puede. Para evitar ese tipo de problemas, la Superintendencia del Mercado de Valores es la que tiene mayor competencia en esa parte. Y recordar también, Sociedad Agente de Bolsa es la única intermediaria del mercado bursátil, autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Eso es lo que tienen que darse cuenta ustedes. ¿De acuerdo? Así que en la bolsa de valores, lo que se negocia, ¿cuál es? Títulos, valores. Acciones y bonos. ¿De acuerdo? Muy bien, estudiantes. De esa manera ya vas conociendo un poco más de lo que es el tema de la bolsa de valores. ¿Qué se negocia? Y ahora vamos a ver también lo que es el sistema bancario, ¿no? Cuando hablamos del sistema bancario, pues ya muchachos encontramos la participación de los bancos más conocidos en la economía. Tenemos 16 bancos, ¿no? Ahí está, BCP, Scotia, Interbank, Continental, ¿no? Ya ustedes conocen esos bancos. Porque cuando tú sales de casa o cuando estás paseando por ahí, ¿qué es lo que sucede? Los bancos pues están ahí presentes realizando las operaciones. ¿Sí o no? Entonces, esa es la intención, muchachos. Ahora, cuando hablamos del caso de los bancos, pues es el conjunto de instituciones bancarias que se dedican a la captación y colocación de recursos financieros, realizando intermediación financiera indirecta. Mira, interesante, ¿no? Captación y colocación de recursos financieros. Entonces, yo rápidamente me imagino esto, ¿no? Superavitario y deficitario. Al igual que en la bolsa de valores, ¿no? Es otra cosa que en la bolsa de valores, tú mismo asumes el riesgo de tu dinero, pero acá no. Ahí está, mira, a ver. Ahí, por ejemplo, el caso del superavitario, como tiene excedente de dinero, va a guardar en cualquier banco, el BCP, Scotiabank, ¿no? Aquí, como te decía, le vamos a llamar nuevamente Pedro. Ahí está. Ahora sí vamos a utilizar nombres de persona. Y por aquí tenemos a Luis. Ya, ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, Pedro tiene un excedente económico. Tiene dinero que le sobra, por decir. Tiene la capacidad de ahorrar. Entonces, el banco, ¿qué es lo que está haciendo? Se acerca al banco y realiza un depósito. O también le llamamos, estudiantes, desde el punto de vista del banco, le llamamos ¿qué cosa? Captación. Así se llama desde el punto de vista del banco. ¿Ya? Pero si bien es cierto, el dinero llegó al banco, pero el banco, ¿qué cosa hace? Rápidamente lo va a utilizar. Préstamos, o también le llamamos, estudiantes, ¿qué cosa? La colocación. Entonces, de esa manera se van encontrando, ¿no? Pero Pedro llega al banco y luego se retira.
Dentro de unos minutos se acerca Luis y le dice, necesito un préstamo. Ahora, Luis sabe de quién su dinero le están prestando el BCP, el Scotiabank, el BBVA, Banco Pichincha, Banco Azteca. Dinero de quién como quien decir, de quién su dinero es que le están prestando a Luis. No se sabe de cuál de los clientes, pero lo interesante es que el banco trabaja tanto con su propio dinero como también dinero de los ahorristas que tiene. Ahí está, muchachos. Por eso que esos préstamos o las colocaciones que se realizan, por ejemplo, ¿qué puedo pensar yo? ¿Yo qué puedo pensar ahí? Cuando me dan un préstamo, por ejemplo, es para toda la vida, ¿con ese dinero voy a estar? ¿Sí o no? ¿Voy a estar así todas las veces? No, sí o no. Así que estudiantes por aquí, cuando ustedes van a tratar de ver préstamo, también le llamamos la colocación, ¿de acuerdo? De recursos financieros. Ahora, ese préstamo que recibe Luis va a tener que devolver en un cierto tiempo, que se denomina tasa de interés activa. ¿Y la tasa de interés activa qué es, profe? Lo que cobre el banco a sus clientes. Entonces, aquí me dicen, profe, lo que cobra el banco, ¿no? Lo que cobra el, el banco. ¿A quién, profe? A sus clientes. Por eso dicen la tasa de interés activa. Si la tasa de interés activa, estos oscilan pues entre 10%, dependiendo del cliente que eres, ¿no? 20%, 30%, 40%, 50%, y así sucesivamente puede seguir creciendo la tasa de interés activa. Pero recuerda que el BCP o el Escocia no trabajan con su propio dinero, también trabajan con dinero al público. Y ahí, por ejemplo, Pedro se acerca al banco y ¿qué cosa hace? Va a retirar. Pero tienen una sorpresa para Pedro. ¿Cuál es? Que tiene una tasa de interés pasiva. ¿Y esto qué cosa es? Este de aquí, muchachos, es lo que paga, ¿quién? Lo que paga el banco. ¿A quién? A su cliente. Entonces, por ahí, muchachos, hay que darnos cuenta de cómo funciona todo esto, ¿sí? Así que todo es una secuencia. Y es ahí justo donde también, si queremos interiorizar un poco más, encontramos, por ejemplo, la tasa de interés, no, tasa de rendimiento efectivo anual. Es como quien decir, en pocas palabras, ¿cuánto me van a pagar en verdad por todo el dinero que voy a dejar? O cuando ustedes van a sacar préstamo del banco, ahora no le digas cuánto es la tía, porque esto es una parte del sistema de préstamo. Tasa de costo efectivo anual. ¿Qué cosa me quiere decir? ¿Cuánto cuesta el crédito en pocas palabras? ¿Cuánto me va a costar el crédito en esas palabras, en ese sentido? ¿Ya? Y luego encontramos, también nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿gano o pierdo? Si aquí encontramos la tasa de interés, en el caso de la tasa de interés activa, entre 10, 40, 30, 50%, eso ya depende del historial del cliente que tengas, pues. ¿Ya? Ahí está. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto será, profe, que me paguen? ¿2, 5%? No. Algunos te pagan hasta 2%, 3%, y eso es a lo mucho. ¿A sus clientes crees que le van a pagar de esa cantidad a los bancos? No. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí está, el spread bancario. Entonces, ¿cuál podría ser el resultado de todas esas operaciones? ¿Ganancia o pérdida? Si tienes la tasa de interés activa mayor que la tasa de interés pasiva, quiere decir que estudiante siempre va a ser positivo el resultado de quién, de los bancos. ¿De acuerdo? Y el spread bancario es el margen de ganancia. Aquí vamos a poner, profe, el spread bancario, ¿qué es? Es el margen de ganancia que vamos a ver. Ya es aquí, por ejemplo, es el margen de ganancia. Vamos a poner la ganancia del banco. Ahí está. Es la ganancia del banco. Es la ganancia del banco. Así.
Listo. Y ahora, ahí también, estudiantes, hay que recordar algo muy importante. Aquí, por ejemplo, los bancos no pueden otorgar préstamo del total de dinero que tienen. Ahí encontramos lo que se llama el encaje legal. Monto de curso legal exigido por el BCR a la banca, que deben mantener en reserva, actualmente es de 4%, que lo están manejando, ¿no? Siempre lo están modificando, ¿para qué? Para regular la cantidad de dinero que existe en la economía. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el responsable de quién es el responsable de supervisar, ¿no? Autorizar la ampliación de un banco, de aperturar una oficina o dar inicio a las operaciones bancarias? Si yo quiero crear un banco, ¿a dónde puedo presentar mis documentos? A la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, organismo constitucional autónomo que tiene por objetivo principal preservar los intereses de los depositantes. ¿Te das cuenta, no? De los asegurados y de los afiliados del sistema privado de pensiones. Entonces, con eso, muchachos, vamos a ver que así trabajan los bancos. Recepcionan dinero de sus clientes, de los ahorristas, luego ese dinero lo tiene y luego se los presta a las personas que los necesitan, ¿no? Claro que con una tasa de interés, ¿no? Eso sí, no te olvides. Y luego encontramos la estructura del sistema bancario peruano. Cuando encontramos la estructura del sistema bancario peruano, pues hablamos en principio del Banco Central de Reserva. Es la autoridad monetaria cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. A ver, por favor. Esto de aquí siempre les van a preguntar. A veces se confunden el tema de la finalidad con el tema de las funciones. ¿Serán lo mismo? No son lo mismo. Cuando a mí me hablan del Banco Central de Reserva, tiene una sola finalidad. ¿Cuál es, profe? Preservar la estabilidad monetaria. Pero los demás, ¿qué cosa es? Puras funciones. Regular el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, informar sobre las finanzas nacionales. Esa es la responsabilidad del Banco Central de Reserva. Ya, eso es el papel del BCR. ¿Actualmente estará manteniendo, tratando de preservar la estabilidad monetaria? Sí, por ahora lo está logrando, pero como que también aún hay todavía, ¿no? Un poco de inestabilidad. ¿Por qué? Porque el precio de las cosas están subiendo cada vez. ¿Te das cuenta? Ahí también, detrás de todo eso también está el BCR, pero está tratando de controlarlas. ¿Y la bolsa de valores qué es? Es el agente financiero del Estado, cuyo papel tiene el Banco de la Nación, recibe fondos y realiza préstamos del sector público. Ahora, pues el caso Banco de la Nación también ha entrado al juego, al ruedo de los préstamos que otorgan, por ejemplo, como el caso del BCP, del Scotiabank, algo similar como ellos también, estudiantes, ya se encuentra esa parte. Recauda los tributos del sector público, del Estado, recibe depósitos de ahorro en lugares donde la banca privada no tiene oficina. Allá, en algunas zonas del interior del país, por decirlo así, existen comunidades, existen zonas donde hay una gran cantidad poblacional, pero el detalle es que no hay un banco privado. Entonces, ¿qué banco se encuentra tan próximo ahí? En esa zona, pues está únicamente el Banco de la Nación. Por eso te dicen. Participa en las operaciones del comercio exterior, ¿no? Cuando el Estado peruano, por ejemplo, tiene que pagar, por ejemplo, por las vacunas que hemos traído, entonces, ¿qué banco vamos a utilizarlo? Banco de la Nación. Por eso que le llamamos agente financiero del Estado. ¿Por qué agente financiero del Estado? Porque el Banco de la Nación trabaja estrictamente para el Estado. Es el Banco del Estado. Y luego la última recontra conocida, ¿no? La banca múltiple. Ahí sí cambia la cosa. Todos los bancos privados están ahí. También se le conoce como banco multipropósito, banca privada, banca comercial o banca de primer piso. ¿Puede realizar la emisión secundaria del dinero? Sí. ¿Pero quién realizó la emisión primaria? El BCR. Se dedica a operaciones de captación pasiva y colocación préstamo de recursos activas. ¿Y quién los supervisa? Todos esos bancos. Como ya les había comentado, todos los bancos están siendo observados por la SB
Adscritos también al fondo de seguros de depósito. Si le asaltan o le queman al banco, tiene un seguro de por medio. Entonces, estudiantes, ahí estamos hablando de la estructura del sistema bancario peruano. Si a mí me preguntan, no creo que sí una vez preguntaron ello, ¿no? La estructura del sistema bancario peruano, ¿por quiénes están conformados? BCR, Banco de la Nación y la banca múltiple. Ahí están. Y vamos a dar un poco más de información por aquí. ¿Cuáles son esas operaciones de la banca múltiple? Operaciones bancarias, pasivas y activas. Las operaciones pasivas, estudiantes, es puro, ¿qué? Puro depósito, ¿ya? Es puro depósito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me hablan el tema de las operaciones pasivas, aquí, por ejemplo, me van a decir, es puro depósito. Depósitos. Y en el caso de activa, profe, ¿qué cosas serían? Préstamos. O también le llamamos el caso de la operación de los depósitos, captación. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no? Y en ese caso, profe, de las activas, ¿cómo le llamamos? Colocación. Entonces, en una operación pasiva, depósito de ahorro o una cuenta de ahorro. Esa cuenta, por ejemplo, ya cuando tú vas a empezar a trabajar, te van a entregar una tarjeta de débito. Se apertura una cuenta de ahorro, es de libre disponibilidad, se retira mediante tarjeta de débito. En cualquier momento lo puedes retirar vía ventanilla, cajero automático o agente, ¿no? En ese sentido. Ese depósito pues es para que cada fin de mes tu jefe te deposite tu dinero que te corresponde. O de lo contrario también puedes utilizarlo como una cuenta de ahorro que donde tú lo vas a dejar el dinero y como ahorro, ¿no? Pensando en el futuro. Otro depósito pues es depósito a la vista o cuenta corriente. O también se apertura una cuenta corriente, también me dicen acá. ¿Ya? Depósito a la vista o cuenta corriente. Así. Pero hay un detalle en cuenta corriente. ¿Cuál es? Que vas a utilizar un documento que se llama cheque. Entonces, pensándolo bien, si yo utilizo cheque, es porque tengo una cuenta de depósito a la vista o cuenta corriente. Si tú dices, imagínate, ¿no? Tú preguntas al empresario, hey, ¿tienes un número de cuenta? No. Sí. ¿Qué tipo? Tú le dices. Ah, ya, tengo depósito a la vista o cuenta corriente, te dice. Entonces, quiere decir que tú tranquilamente puedes pagarle con cheque, ¿sí? O él te va a dar dinero para que puedas, bueno, como quieren decir, si él es un empresario, a sus trabajadores le pagan con cheque. Y con ese cheque se va a cobrar el banco y ya está. Ya. Problema resuelto. Y otro de los más interesantes es el tema de depósito a plazo fijo, ¿no? Se apertura una cuenta a plazo. Quiere decir que si yo voy al banco y le digo, quiero un depósito a plazo, ya. Ahí, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, voy a dejar mi dinero por 2 años. Eso se refiere a depósito a plazo fijo. Se apertura una cuenta a plazo, no es de libre disponibilidad, por eso me dicen que no puedo retirarlo en cualquier momento como las anteriores, ¿no? Pero en el caso de depósito a plazo fijo, ahí sí tengo que esperar hasta la fecha establecida. Se retira, no concluido el plazo establecido. Ya puedes retirarlo en cualquier momento que tú desees. Entonces, ahí están las más conocidas, ¿no? Luego encontramos el tema de los préstamos. Otorgar préstamo de billetes a los clientes que lo han solicitado. No voy a prestar por prestar también, ¿sí? Claro que hay un proceso de evaluación y los requisitos que te van a pedir cada una de las instituciones financieras. No es lo mismo todos. El descuento bancario. El banco otorga financiamiento a cambio de títulos valores que, como pagarés, letra de cambio, guarra, de manera de garantía de pago y espera su vencimiento para poder cobrarlos. ¿No? Entonces, cuando me hablan de descuento bancario, pues es de alguna otra manera es para adelantar un pago, ¿no? De un pagaré, de una letra de cambio, de un título valor. Es la negociación que se hace en ese sentido. Factoring es la negociación de facturas. El banco compra facturas a menor precio
y espera su vencimiento para poder cobrarlos. No, ahí está. Entonces, cuando me hablan de facturas, negociación de facturas, estamos hablando de factoring. Leasing financiero. Banco alquila bien de capital a su cliente quien los ha solicitado. Si yo tengo, por ejemplo, una docena de automóviles, pero necesito 2 automóviles más para cubrir toda la ruta, ¿cuál es la forma más factible de resolver ese problema de falta de 2 automóviles? Me voy al banco, le digo, préstame dinero y con eso me compro, ¿cierto? Pero no es así. Hay otra forma, ¿no? Yo me acerco al banco y al banco le digo, señor, ¿cree usted que se pueden comprar esos 2 automóviles? Como tienen dinero, pues lo pueden hacer. Entonces, pero ¿quién dijo? El cliente le pide al banco que se compre eso y luego se lo presta al cliente solicitado. Eso se llama el leasing financiero. Luego encontramos sobre giro bancario. No. El banco cubre montos de cheques girados por sus clientes que exceden sus cuentas corrientes. ¿Qué pasa si un cliente del banco emite cheque por 3,000 soles, pero en su cuenta solamente tiene 2,000? Dime, ¿puede retirarlo la señora o el señor que va al banco con un cheque de 3,000 soles? ¿Puede retirar 2,000 nomás? No. Para evitar ese problema, ¿qué es lo que hace los clientes o las empresas? Rápidamente se comunica con el banco para que les otorgue un préstamo. Ahí está, muchachos. Solo se da con clientes con solvencia moral. ¿Te das cuenta? Significa que tú eres responsable, puntual, no tienes ninguna dificultad con tus cuentas. Así que, estudiantes, esas son las operaciones bancarias más conocidas que vamos a ir analizando también por este lado. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, creo que hemos llegado a la parte final y recuerda siempre, ¿no? Cuando hablamos del sistema financiero, pues son los intermediarios en una economía que buscan lucrar de las posibilidades del mercado. Y eso además es libre mercado en nuestro país. ¿Por qué? Algunos dicen, profe, ¿por qué la tasa de interés en cada banco es diferente? Cada uno tiene su propio interés. Pues. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, estudiantes, hasta aquí sería el desarrollo de la clase de la parte teórica. En unos momentos regresamos con la parte de las dirigidas.